Bendiciones para todos ustedes. Vamos a compartir un tema y se llama malas costumbres. Hay cosas que se vuelven natural, pero se vuelven malas costumbres, que quedan en su memoria y hacen parte de su vida. Entonces, sobre ese tema vamos a tratar hoy, pero vamos a ampliarlo. Pero también nos vamos a ir a la luz de las Escrituras para que ella nos confronte y nos dé la respuesta a cada una de estas preguntas o inquietudes o a cada una de estas temas que estamos tocando. Entonces, la Biblia dice que las malas costumbres rompen las buenas costumbres. Entonces, las buenas costumbres hacen parte de nuestras vidas, pero las malas costumbres no hacen parte de nuestra vida. Entonces, aquí vemos que las costumbres malas no hacen parte de nuestra vida. Vamos a mirar el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 19, 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Ve y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos a nuestro padre descendencia. Mire algo que estaba sucediendo en aquella época, que si lo miramos del punto natural de hoy en día nosotros, no está bien. Pero hay algo que debemos de entender, y es que para ellas, en esta época, estamos hablando de Lot, aquel varón, donde eran costumbres que en esa época tenían, y era que como no había opción, no había nadie, no había cómo, ellos, la costumbre era que alguien de su familia las tomara. Pero mire lo que dice aquí, vamos a volver a leerla, dice: entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras, conforme a las costumbres de toda la tierra, ve y demos de beber, como quien dice, emborrachémoslo, vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservar y haremos nuestro padre como descendencia. Entonces, esto para ellas no era un incesto. Esto para ellas era una costumbre, esto para ellas no era pecado, porque esto era una costumbre de aquella época en la cual ellas tenían que ser tomadas por un familiar o alguien, pero en esa época ya no había nadie en la tierra, la misma palabra nos le está diciendo. Entonces, el incesto para ella no era pecado. Entonces vemos que la mentalidad de las hijas no estaba en que era un pecado, actuaban conforme las costumbres. Entonces vemos costumbres y vamos a mirarnos, vamos a dar ejemplos. Y vemos, por ejemplo, cuál es la costumbre aquí en Colombia. Vemos que es el café, ¿cierto? Asimismo, vemos que el antioqueño, ¿qué es lo que más consume? La arepa. Vemos también que el frijol. Vemos todas estas cosas que son costumbres de tierras y pueblos. Ahora, también si vamos a mirar qué es lo que se costumbre para la costa: la yuca, el plátano, son costumbres de pueblo. Si miramos también otro que es, ¿cuál es la costumbre del venezolano? Es una caraota, parecida a un frijol, pero se llama caraota.
Entonces, todas esas costumbres de la cual hoy vamos a ampliar y a poder que nos quede un poco más claro. Vemos que estas costumbres de los pueblos, vemos que hay pueblos en la cual usted ve que madres regalan a sus hijos. No, no tengo que comer, entonces se lo lleva el primo, el sobrino, el hermano, el tío. Llévatelo tú porque tú tienes que darle de comer. Pero hay veces, en muchas ocasiones, esas malas costumbres traen consecuencias. ¿Por qué? Porque esas malas costumbres, cuando hemos entregado a los hijos, cuando esas madres o aquellas familias o aquellos padres han entregado a sus hijos, se vuelven esos hijos esclavos de aquellas otras personas, porque ellos están pagando la comida que se están comiendo. Entonces, todo eso son costumbres de pueblo. Ahora, vemos madres que tienen 7, 4, 5, 8 hijos y aún más, y no crían a ninguno. Costumbres de pueblo. Entonces, estamos hablando de malas costumbres. Así que hoy queremos ampliar este tema y es, escuche esto. El hombre se mueve por costumbres, mas no se mueve por razonamiento. Sí, señor. El hombre se mueve más por costumbres que por razonamiento. Así, amigo, tú que estás allí, quiero que estés muy atento a este tema que hoy vamos a compartir a la luz de las Escrituras. Y son temas que hoy en día, esas costumbres de nuestros pueblos, de aquellas personas que se rigen por costumbres del tiempo antiguo, y vemos que han traído consecuencias. Mire que hay madres que le dicen a sus hijos, si te pegan, coge un palo y dale duro. Pero cuando el niño no se sabe defender, entonces ella se encarga de castigarlo para que aprenda a cómo defenderse. Y todavía vemos eso aquí en madres. A nosotros nos ha tocado ver parejas en esa condición, maltratando a sus hijos porque los castigan por X o Y motivos, un compañerito con mala intención, y entonces esa madre lo primero que le pregunta es, ¿y cómo lo dejaste? Entonces el niño le dice, no, tome para que lleve. O muchas madres le dicen, no, ¿y cómo lo dejaste? No, lo dejé así y así y así. Está bien, apoyando algo que no está bien, ni delante de los Dios, ni delante de los hombres. Por eso hoy el tema es malas costumbres. Así que todo a los golpes. Hay familias que se criaron a punta de palo o a punta de golpes, y lo primero que dicen es, no es que mi hijo tiene que ser igual a mí, a punta de palo. No, eso no está bien. Hay que romper esas malas costumbres. Así que tengamos mucho cuidado con estas cosas que están pasando, que están viendo. Aún estas malas costumbres están llegando a las iglesias. Así que vamos a mirar el libro de Hebreos. Vamos a buscarlo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y vamos a hablar de una costumbre religiosa o una costumbre de la religión. Hoy nos vamos a meter a varios campos con el fin de que usted empiece a quitarse de usted esas cosas que están en su corazón y que la ha vuelto costumbre. Entonces mire bien que dice, y no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto habéis que aquel día se acerca. Mi hermano, en otras palabras, qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en la palabra? Hay personas que dicen, no, me voy de vacaciones, hermano, y duran meses. Me voy de descanso.
dura tiempo indeterminado sin ir a la iglesia, sin buscar de su presencia. Porque su tiempo está ocupadísimo en otras cosas, porque está pendiente a otras cosas, pero no le da el primer lugar a Dios. Ahora, el punto aquí es, y no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es esto? Una mala costumbre. Ahora, una mala costumbre es no congregarse, que quede claro. Ahora, yo le digo algo. ¿Quién le enseñó a usted a no congregarse? Si la Biblia dice que es necesario congregarnos y no hacer lo que otros hacen, que tienen costumbres, y de no ir a la congregación, porque eso lo dice aquí. Por lo tanto, más bien que estéis en aquel día que se acerca. ¿De qué estamos hablando? De la venida de Cristo. Imagínese usted que sabemos que en cualquier momento, en abrir y cerrar de ojo, podemos partir. Y no estamos buscando la presencia de Dios. Y no estamos metidos conforme la palabra nos enseña, no dejarnos de congregarnos. Estamos de vacaciones. Estamos por un tiempo quietos. Y la palabra nos dice otra cosa. Entonces, ojo con esto. Mire que esos son costumbres de religión. Esos descansos, esas vacaciones a largo plazo. Porque nos tienen ocupados en otras cosas. O porque estamos ocupados en otras cosas. La Biblia es muy clara. ¿Bajo qué costumbre está usted? Vuelvo y se lo pregunto. ¿Bajo qué costumbre vive usted? Tengo problemas con aquella persona. Ah, no, entonces no voy a la iglesia. No es que aquella persona me dijo tal cosa y entonces me cayó mal. No, ¿para qué ir? No voy a la iglesia. Entonces mire que todo esto, ¿quién le enseñó a usted a no congregarse? ¿Quién le enseñó? Sería la pregunta que usted mismo debe de hacerse y mirar qué está pasando. ¿A qué usted está abrazando? ¿A esas malas costumbres? Hay que soltarlas. Las costumbres son una forma de hacer cosas de manera incorrectas, ilegales. Es una mala educación y poca ética. Escuche bien, y poca ética. En muchas ocasiones se están presentando ciertas situaciones en matrimonios o en los hogares, porque usted sabe que matrimonio perfecto no hay. Dificultades y ciertas diferencias van a haber. Solo sabemos que debemos de saber manejar la situación. Pero ¿sabe qué es el primer consejo que damos? Mija o hija, si no eres feliz, divórciate. Ahí está la solución. ¿Costumbres de dónde? De pueblos. ¿Costumbres de dónde? Antiguas. ¿Costumbres de dónde? Que han puesto en su corazón y en su mente y la han hecho como propiedad suya. Pero las costumbres no son. Entonces mire bien que nosotros tenemos que mirar un poco y analizar cuál es la costumbre que estamos viviendo. ¿Por qué hay que despojarnos de ella? ¿Qué daño está haciendo? Y como lo había dicho, es una manera de una costumbre incorrecta. Si es una manera de una costumbre incorrecta y poca ética, tengamos mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos y de todo lo que podamos decir a alguien para no afectarlo. Entonces, aquí vemos que ¿por qué no vamos a un ayuno? No, porque estamos en el tiempo de la gracia, entonces ya en este tiempo no se ayuna. Malas costumbres. Entonces, aquí, hermano, nosotros ¿qué queremos? Que usted entienda que hay que romper con esas malas costumbres. Hay que romper con esas malas costumbres. Mira, hermano,
Yo no sé en qué parte de la Biblia habla, porque en realidad es triste decirlo, pero hay esposos que prefieren ver a sus mujeres mal arregladas, desorganizadas, espelucadas. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Solamente que queremos apropiarnos de una palabra para hacer una doctrina. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que la mujer no se puede arreglar porque alguien quiere poner una doctrina y acomodarla a su manera de ser. Eso no está bien. Que es simplemente una costumbre. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Hay que romper con esas malas costumbres. Mira, amigo, hermano, cuando usted quiera hacer un pacto, hágalo con Dios. Haga una decisión, haga un pacto, pero con Dios. Vamos a mirar el libro de Juan. Juan 18, versículo 39, y dice: pero vosotros tenéis por costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Y hay un signo de interrogación que dice: ¿queréis pues que suelte al rey de los judíos? Y ahí me detengo para que reflexionemos un poco y para que profundicemos. ¿Se acuerda que yo les dije que cuando usted haga un pacto, hágalo con Dios? ¿Por qué Barrabás fue libre? Pregúntese. Por las costumbres de pueblo. Porque en el pueblo estaban acostumbrados a soltar a uno en esas fiestas. Y el pueblo decidió que era Barrabás. Entonces, hágase varias preguntas, de las cuales hoy vamos a enfocarnos y vamos a entender. ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué? Por costumbres. Porque había una costumbre que había que crucificarlo. Entonces, el resultado de la costumbre fue del Imperio Romano. ¿Sí se da cuenta? Entonces, aquí nos estamos dando de cuenta que hay costumbres que venían en el tiempo antiguo y que hoy en día se están volviendo costumbres. Por eso usted tiene que todo oírlo a la luz de las Escrituras. Ahora, si analizamos, cuando cargaba la cruz Jesucristo, eso era una costumbre de aquella época. Yo quiero que usted entienda esta parte, que aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos más todavía de lo que ya estamos ampliando, rompiendo malas costumbres. Y es, Cristo murió rompiendo costumbres. Ahora, yo quiero irte a un punto, y es, si tú miras los videos por las plataformas y vemos, ¿qué es lo que vemos cuando hay un grupo de alabanza? Vemos a alguien con una gorrita aquí en su parte, así, pelo largo, camisa por fuera abierta, otra por dentro. Y esas costumbres las queremos entrar a la iglesia. Ya usted lo ve, los de alabanza, con gorras, cabello largo, pantalones pero bien estrechitos, no sé si será que te pondrán talla menos, una talla menos. Pero de que se ven, se ven. Entonces, mire que vemos con el baterista,
costumbres y las queremos meter a la iglesia. Entonces, todas estas costumbres que han querido entrar a la iglesia, tenemos que tener discernimiento y romper esas malas costumbres. Sí, Señor, romper esas malas costumbres. Entonces, si analizamos otro poquito más, usted ve que de pronto hoy sale un humo así en las iglesias. Y usted no sabe si es el rapto. Vino el Señor y se llevó a la iglesia porque no ve nada. Y resulta que es una bola de humo que la misma gente ha llevado las costumbres a la iglesia. Así que, hermanos, si haga un pacto, hágalo con Dios. Sabe que esa clase de fuegos o esa clase de bolas de humo que llevan a la iglesia, a esos lugares, es tan contaminante. Es tan contaminante y peligroso que eso aún lo lleva a usted a un estado de éxtasis. Éxtasis. Tenga mucho cuidado con las costumbres que están llegando a su casa, con las costumbres que están llegando a su vida, con las costumbres que están llegando a su iglesia. Hay que romper con esas malas costumbres. Hay que romper con esas malas costumbres. Así, amigo, usted que está allí, hermano, usted que está allí, qué bonito este mensaje, esta palabra que hoy estamos compartiendo, y es malas costumbres, rompiendo malas costumbres. Así que la cruz que representa dolor, sufrimiento, maldición. Allí fue lacerado, avergonzado, escupido y golpeado. Eso representa la cruz. Pero miremos qué representa la tumba. La tumba representa la exaltación, ser exaltado, levantado, puesto por encima de todos los hombres. Bendito sea el Señor. Qué hermosura de ver cómo triunfó en la cruz. Ahora, las costumbres es el resultado de nuestras generaciones. O sea, hay que romper las malas costumbres. Amigo, usted que está allí, es bueno que tenga discernimiento y la Biblia, conforme está escrita, usted pueda ir a ella y que sea ella la que lo confronte. Porque todo hay que llevarlo a las escrituras. Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y la gracia de Dios, y que sigan suscribiéndose a nuestro canal, compartan, denle like, comenten. Gracias por estar con nosotros. Te belliré